Guerrera, conecta con tu fuerza interior. Hoy hablaremos de un tema que muchas mujeres enfrentan en silencio, pero que merece ser visto con amor, información y mucha fuerza: la menopausia. ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles son sus síntomas? Y lo más importante, ¿cómo podemos afrontarla con equilibrio, salud y plenitud? ¡Bienvenidas, guerreras! Bienvenidas a este espacio que está hecho para mujeres como tú, que se levantan todos los días y hacen cosas extraordinarias. ¿Qué tenemos hoy, prima? Pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante que creo que le puede quedar a muchísimas guerreras, como a mí, por ejemplo, porque vamos a hablar del tema de la menopausia. Y lo que queremos hoy es regalarles a todas las que nos están viendo y escuchando información interesante, importante, para que, aunque todavía no lleguen a esa edad, estén prevenidas, porque creo que hay poca información. Últimamente ha empezado a haber un poco más de información y de lugares en donde enterarnos de qué pasa en la menopausia, pero pues aunque no llegues a esa edad, tienes que empezar a estar prevenida y saber qué es lo que viene y qué tienes que hacer, cómo te puedes atender y cómo no estar padeciendo de lo que pasa con la menopausia. Así es, guerreras. Miren, obviamente esto surge porque nosotras, pues como lo dice Mayela, estamos como por esas edades en donde se empiezan a tener ciertos síntomas que te empiezan a preocupar o te empiezas a sentir totalmente diferente. Y precisamente por esas inquietudes que tuvimos en cuanto a nuestra salud, llegamos con nuestra invitada de hoy, que es la doctora Alejandra Martínez Schudl. Ella es ginecóloga y obstetra certificada, perdón que me atoré con el obstetra, certificada ejerciendo en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana en 2015 y completó su especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Ángeles Lomas en marzo de 2022. Cuenta con alta especialidad en oncología quirúrgica mamaria en FUCAM, la Fundación de Cáncer de Mama, que hemos hablado de ella aquí, en la Ciudad de México, y con diplomado internacional en climaterio y menopausia, avalado por la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Ale, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, que seas una persona tan joven y ya tan estudiada y preocupada por el tema, ¿no? Al tomar este diplomado. A ver, cuéntanos primero que nada, ¿por qué te preocupaste por el tema? Bueno, del tema me preocupé porque justo yo veía pacientes en este rango de edad y lo que les había mencionado un poquito antes, y inclusive también a mi mamá y a mis familiares, es que quería hacer este diplomado porque siento que a partir de la menopausia hay como si ya se acabara la vida, ¿no? Es más o menos lo que percibo o siento de las pacientes, que ellas tienen una mala calidad de vida o piensan que a partir de la menopausia tienen que vivirlo así, sin terapia de reemplazo hormonal, sin algunas medidas como desde la dieta, el ejercicio, o sea, como que no van orientadas, simplemente lo pasan así como, bueno, esto es normal, a mi vida va a ser así, y incluso tiene un impacto, pues no nada más personal, sino también a nivel de la pareja, a nivel familiar. Entonces creo que de ahí nació, además de que como hago esta parte de lo de cáncer de mama, pues veo pacientes en este rango de edad y es importante también la parte de la terapia de reemplazo hormonal, con ciertas indicaciones y para cierto tipo de pacientes y dependiendo también del paciente. Entonces de ahí nació el hecho de que quise hacer esto y porque también está muy poco abordado. Ahorita se ha puesto muchísimo de moda, por donde quiera ya sale este tema, pero creo que el estar bien abordado es otra cosa muy distinta. De acuerdísimo. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Totalmente. Y fíjate que buscábamos acá nosotros algunas estadísticas y veíamos que entre el 80 y 85% de las mujeres experimentan síntomas como bochornos, como estas sudoraciones nocturnas que son horribles, que bueno, yo les contaré yo de algunos de mis síntomas. Y aproximadamente el 25% continúa con bochornos al menos 5 años después de la menopausia, y el 10% puede presentar síntomas hasta 12 años después. Espero no estar yo ahí, por favor. Pero entonces, y como que son cosas, yo me acuerdo, mi mamá dice que ella nunca tuvo nada,
Y aunque ella nunca haya sentido nada, pues está descalcificada, ¿no? Entonces Exacto, seguramente justo. a lo mejor no sintió algo, pero sí en su cuerpo sucedió la menopausia. Claro. Y pues creo que es importante que justo atendamos estas cositas. Tengo otra amiga también que me dice, es que yo nunca sentí nada, yo no siento nada, yo estoy así excelente. Y yo, pues vete a checar cómo andas de huesos, masa muscular, etcétera, Exacto. porque no sabemos, ¿no? Lo que está pasando en nuestro cuerpo, aunque aparentemente no sintamos nada. Exactamente, justo. Y tal cual eso queremos que nos platiques, porque por lo que he estado investigando y esta información que nos va llegando y tal, que según esto hay como etapas, ¿no? Y que yo me enteré que estaba yo en la perimenopausia y pues me enteré así como de golpe por varios síntomas que se me empezaron a presentar. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona la menopausia? ¿Por qué llegamos a eso? A ver, cuéntanos así, como danos todo el marco teórico de la menopausia. Lo científico, de hecho. Exacto. En esta parte, la menopausia, haz de cuenta que lo que ya sabemos todas, ¿no? Pues es el cese permanente de la menstruación, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que, o sea, después de 12 meses de no haber reglado o no haber presentado tu menstruación, ahí a partir estamos como en la pauta, ¿no? En el punto cero. Esa es menopausia, tal cual. Entonces la OMS viene y ellos dicen, bueno, las pacientes, las mujeres tienen estos cambios, ¿cómo lo vamos a clasificar? Y lo hicieron como muy básico. Premenopausia, menopausia, posmenopausia. Estas 3 etapas. Y ahí entra la parte de perimenopausia y climaterio, que esas están confusas. De hecho, llegaron a ser confusas o se traslaparon una definición con otra. Las quitaron climaterio, luego volvieron a poner, etcétera, ¿no? Pero básicamente la perimenopausia, en esta parte de, como yo se los mencioné, premeno y posmenopausia, la perimenopausia entra un año antes de entrar a la menopausia. Y después de entrar a la menopausia, el año siguiente estás en esa etapa de perimenopausia. Básicamente la perimenopausia son esos 2 años. La perimenopausia, aparte, lo importante o a destacar es que justamente es esa parte de la perimenopausia, las pacientes es donde tienen los síntomas. ¿Pero por qué? Por todos estos cambios. Sobre todo un cambio muy importante que es a nivel de la FSH, que es una hormona que se produce a nivel cerebral. Por esto es que en ese momento de la edad, de nuestra edad reproductiva es cuando tenemos más síntomas. La mayoría, no quiere decir que todas, ¿no? ¿Y el climaterio dónde entra? El climaterio básicamente entra, sí es muy parecido a la perimenopausia, o sea, inicia un año antes, pero de ahí se va todo lo que es la posmenopausia. Y luego está otra cosa que se llama síndrome climatérico, que nada más es como los síntomas que tienen las pacientes. Pero por eso era como medio confuso. Entonces, haz de cuenta que vinieron los gringos o se juntaron en Utah y lo que es la Sociedad Americana de Reproducción, lo que es de menopausia inclusive, y se juntaron todos ellos y dijeron, ¿sabes qué? Está muy básico esto, ¿no? Entonces, pues hay que definir bien porque no nada más las pacientes dicen, son estas 3 etapas, pasan como por varios cambios. Entonces, viene la clasificación que se llama STRO, que viene de Stages of Reproductive Aging Workshop. Entonces, básicamente... Si nos los dices en español para todas nuestras guerreras. Muy bien. Como los estadios de la edad reproductiva, workshop básicamente es como el conjunto de personas que se juntaron para hacer estos estadios. Okay. Entonces, en vez de que sean 3 etapas reproductivas, básicamente son 7. Ellos dicen, y eso fue en el 2001 cuando ellos lo pusieron. O sea, se juntaron y ahí dijeron. Reciente, digamos. Reciente, hace 23 años, exactamente. Entonces, eso me parece interesante porque dices, pues no tiene nada, ¿no? Entonces, hasta hace 23 años alguien le tomó importancia, ¿no? Y bueno, de ahí se hizo un restage, o sea, básicamente una reclasificación, que eso fue hace poquito, fue en el 2021. O sea, nada, de hecho. 2011, perdóname. Pero de las 7 etapas, inclusive agregaron 3 más y ya son 10 actualmente. Esto básicamente a las pacientes, a lo mejor tú no le vas a
a mencionar, ay, estás en esta etapa de la menopausia o de tu edad reproductiva, pero en términos médicos a nosotros nos funciona como un lenguaje. Y la otra es que también específicamente estas etapas lo clasifican por síntomas, pero también por toda la parte endocrinológica o bioquímica que está sucediendo, porque son cambios que la FSH, que disminuye la inhibina, que disminuye la hormona antimuleriana y otras cosas que nos importan a nosotros. Pero eso explica muchos de los síntomas que tienen las pacientes. Entonces ahorita, con toda la evidencia científica, creo que ya estamos en otro punto del panorama de la menopausia y es por eso que sabemos un poquito más y podemos explicarle bien a la paciente qué es lo que está pasando en este momento de su etapa. Entonces, dime algo, porque yo he escuchado que la perimenopausia puede incluso iniciar a los 40 años. Sí. O antes, si empiezan en edad temprana. ¿Cómo me doy cuenta, de que estoy en la perimenopausia? O sea, una mujer, ¿qué síntomas tiene? Bueno, por ejemplo, ahorita que mencionaste de la parte, primero de la parte temprana, cuando es temprano, que se llama insuficiencia ovárica prematura o primaria actualmente, eso es antes de los 40 años. Que inclusive hace poquito me llegó una paciente y cuando apenas se estaba dando cuenta, eran 38 años. Entonces, sus ciclos se fueron haciendo largos, o sea, muy largos, hasta que ya fue que después de 12 meses ella ya no tuvo su regla. Sus ciclos de menstruación. Exactamente, justo. Entonces, pues a ella por edad y obviamente le pides un perfil hormonal, vas a ver la FSH como muy alta. Haz de cuenta que la FSH, te digo, es una hormona del cerebro y es la que regula y le dice al ovario, despierta, ¿no? Hay que producir estrógenos. Pero el ovario, obviamente, como ya no tiene esa capacidad de formar más ovocitos, pues no hay forma de que siga produciendo estrógeno. Entonces es cuando los estrógenos van disminuyendo, pero la FSH sigue mandando señales y entonces es la que va aumentando. A partir de 40 se considera que ya es un perfil hormonal de una paciente posmenopáusica. Y de la otra parte, ¿cómo te das cuenta de la perimenopausia? Ahí creo que es un poco subjetivo. O sea, si tienes síntomas, pues sí te das cuenta, ¿no? Síntomas vasomotores, los bochornos, la sudoración, sobre todo insomnio también. Creo que son los principales o los primeritos, pero también los ciclos van variando. No es que se vayan alargando, inclusive se van acortando. Si se dan cuenta, o no sé si pasaron ustedes por eso, pero no sé, si te duraba tu ciclo más o menos 5 o 7 días, a lo mejor ahorita ya te dura 3. Entonces, eso es porque se va cortando la primera fase del ciclo menstrual, que es la fase folicular. Pero es muy característico de la perimenopausia, justo. Ya después de pasando la menopausia y la posmenopausia, esos síntomas ya no los tienes. Yo creo que yo ni me enteré cuando estuve perimenopáusica, porque aparte, como no tengo el útero, pues dejé de menstruar hace muchos años y ni me enteré. Yo creo que igual no hubo forma de que me diera cuenta hasta que empecé con unos bochornos y unos síntomas diferentes. Bueno, y después de la perimenopausia, sabes que llegas a la menopausia porque dejas ya completamente de tener tu periodo. Exactamente, justo. Así es como te das cuenta. Es como te das cuenta. Pero más o menos, o sea, el rango de edad de esta parte de la menopausia normalmente está entre los 45 y 55 años en México, un promedio de 47.9 justamente de que te esté llegando la menopausia, exactamente. Entonces, pero la parte de la perimenopausia es un año previo y esta parte de la premenopausia inclusive puede ser pues 4 o 5 años antes, ¿no? Pero empiezan como cambios muy sutiles. Y te digo, en el ciclo hormonal no te das cuenta hasta que ya te deja de bajar estos 12 meses, pero también las pacientes sí se llegan a dar cuenta de, oye, no es que mis ciclos eran más largos, ahora ya son más cortitos, ahora ya también inclusive empecé con sangrado, le llaman sangrado uterino anormal. Empiezan con pequeños problemas de sangrados y se van prolongando. Y es muy característico, sobre todo en la parte de la perimenopausia. Ya después de eso ya no sucede. Y cuando empiezas a darte cuenta de que tienes estos síntomas o empiezas a ver que se distancia tu periodo, etcétera, ¿es recomendable en ese momento ir a ver a tu médico? Sí. O sea, inmediatamente, no hay que esperarte hasta que ya dejes de menstruar ni nada. O sea, empiezas a ver que tienes estos cambios y lo ideal, digo,
Obviamente hay que ir siempre, por lo menos una vez al año, a hacernos todos nuestros chequeos, ¿no? Ajá. Pero cuando empiezas a darte cuenta de esto, lo ideal es ir a ver al médico. Justo. Sí, o sea, no como nuestras mamás que a lo mejor dijeron, ay, no, yo no percibí ningún cambio, creo que me siento bien y voy a ir hasta que... Pero sí es cierto, una parte de eso de disminución de la densidad ósea, o sea, no vas a ir hasta que ya tengas osteoporosis, ¿no? Entonces, esta parte de poder identificar los síntomas desde antes, es súper importante porque si necesitas la terapia de reemplazo hormonal, la terapia de reemplazo hormonal es básica para prevenir la osteoporosis. A ver, yo antes de que pasemos a eso, quiero entender mejor los síntomas, pero también quiero entender en la fase esta de posmenopausia, ¿qué es lo que pasa? En la posmenopausia ya se estabilizan todos los niveles hormonales. Entonces, esa parte, ya la verdad es que las pacientes casi ya no tienen síntomas vasomotores. Okay. Pero como bien dijiste, no todas. Hay justamente ese 10-15% que se prolongan hasta los 15 años. Digo, yo espero como todas no pasarlo y espero que ustedes tampoco y mis pacientes tampoco, pero sí hay ese porcentaje. Ok. A ver, entonces ahora sí. Pasemos a los síntomas, ¿no? Ya hemos hablado de los bochornos, que yo creo que es lo que todo mundo sentimos. Hemos hablado de las sudoraciones nocturnas, pero para mí fue muy sorprendente un síntoma que me dio a mí, los dolores de articulaciones. Que amanecí un día así de la noche a la mañana y con las manos entumidas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede o qué más síntomas podemos tener y por qué no sucede todo eso? Ok, más síntomas. Bueno, también me gustaría, igualmente, si puedes decir o platicarnos un poquito de tus síntomas y si quieres ya les platico. Sí, bueno, obviamente Ale es mi doctora y estoy súper feliz porque como tiene especialidad en mama y en cáncer de mama, y yo tuve cáncer de mama y ahora estoy menopáusica, pues para mí es así como que encontré a la persona ideal. Y pues yo empecé a tener primero, bueno, los bochornos, que fue lo más evidente, ¿no? Que tuve. Después, yo no tuve dolor en articulaciones como Gaby, pero de repente era un dolor en los hombros, así en el cuello, que ya no encontraba yo cómo acostarme porque amanecía así, sin poderme mover. Acabé durmiéndome boca arriba y jamás aparte me imaginé que tenía nada que ver con la menopausia, ¿no? O sea, eso es increíble. Otra cosa que a mí me pasó y me sigue pasando, espero que cada vez menos, es que, como decimos en México, se me va el avión. Entonces, de repente estoy hablando de una cosa y luego así ¿de qué hablaba? O sea, ¿cómo? ¿Por qué se me olvidó si estoy hablando o estoy como con un mismo tema? También como temas de memoria, ¿no? O sea, de que la memoria me falla un poco o me falla y antes pues eran cosas que recordaba yo con muchísima claridad. Entonces, como que son detallitos así que he ido teniendo que la verdad no todos los relacioné yo con la menopausia. O sea, los bochornos pues definitivamente sí. Y un día justo estaba oyendo un podcast y oí que la que conducía el podcast decía, es que tengo una cosa que se llama frozen shoulder, que es como hombro congelado. Y cuando empieza a describir dije, yo tengo eso. Y no tenía ni idea, ¿no? De que venía de la menopausia. Y bueno, me imagino que debe haber algunos otros síntomas que nosotras no hemos tenido, pero que se manifiestan. Que se manifiestan. Exactamente. No, o sea, yo creo que síntomas, estoy segura que no voy a mencionar todos porque son muchísimos, pero ustedes ya, como bien mencionaron, de hecho mencionaron los más comunes, pero sí, de repente las pacientes presentan justamente dolor articular, rigidez, dolor de cabeza, etcétera. Pero bueno, ya como los voy a enumerar más o menos, para entenderlos un poco, porque parte de entender, es muy bonito entender la fisiopatología de esta parte de la menopausia, porque eso hace que las pacientes digan, por esto me pasa. Y ya, lo que pasa es que básicamente yo les explico a las pacientes, los estrógenos están en todos lados, o sea, casi en todos lados, en todos tejidos, órganos, y si hablamos a nivel del sistema nervioso central, pues está corteza parietal, occipital, amígdala, hipotálamo, y eso hace que pues tengamos alteraciones de la cognición, memoria, atención, dolores de cabeza inclusive, que ni siquiera son migraña, alteraciones de la visión,
te puedo decir la habilidad emocional, también disminución de la libido, ahí tiene un componente a nivel del sistema nervioso central. Se encuentran en la piel, y eso también es importante porque justo si se dan cuenta las pacientes, o no, digo, eventualmente me va a pasar a mí, pero las manos el epitelio se va adelgazando un poquito más, las manos ya no son como las teníamos antes cuando pues en la adolescencia o lo que tú quieras compararlo. Y es por la pérdida de colágeno. Y en la menopausia sucede que disminuye hasta 30%, o sea, es muchísimo. Dios mío. Wow. Exacto. Y el colágeno, pues, ¿dónde está? Está no nada más en la parte de la piel, sino también en la parte genitourinaria, a nivel articular, y eso explica los dolores articulares. Exactamente, justo. Entonces, por eso las pacientes, te digo, tienen epitelio así como muy delgadito, también se ve muchísimo en la cara, que luego se empiezan a marcar más los pómulos en nosotras. La relación de estrógenos y testosterona cambia, y eso hace que también nos salga vellito, el vellito que nadie quiere, ya sabes, el bigotito, la barba, que dices, ese pelito no lo tenía, ¿no? Entonces, y también están en esta parte de la densidad ósea. ¿Por qué disminuye? Porque los estrógenos son básicos para disminuir unas células que se llaman osteoclastos, y haz de cuenta que reabsorben o se comen el hueso, ¿no? Entonces los mantienen así. Disminuye el estrógeno, y ¿qué va a pasar? Se activan los osteoclastos y se empieza a reabsorber o a comer, por decirlo así, el hueso, y eso hace que disminuya la densidad ósea. Entonces, y la parte genitourinaria ni se diga, porque obviamente la disminución de los estrógenos, pues también hace que el epitelio vaginal, pues, o la mucosa vaginal sea más delgadita, por lo tanto más pálida, más fácil que tú colocas un espéculo, o yo como ginecóloga, y sangre tantito, o al tener relaciones, aumenta el pH vaginal. Entonces eso hace que las pacientes pues tengan más infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias, porque los estrógenos pues están en la parte de la uretra, vejiga, músculos del piso pélvico, y también por eso hay incontinencia urinaria, y además prolapso de órganos pélvicos, es decir, la caída de la vejiga. Entonces todo eso repercute, o sea, la parte de los estrógenos. Y la otra, la parte cardiovascular, que seguramente pues lo han visto, ¿no? Tú vas y te haces tus laboratorios, y de repente, oye, no, pues mis triglicéridos, oye, no, el colesterol. Sí, justo. Y es porque también son esenciales en esa parte, protegen los vasos sanguíneos del corazón, disminuyas de cuenta que una cosa que se llama el HDL, que es el colesterol bueno, que es el que nos protege el corazón, y entonces todo eso aumenta el colesterol malo, aumentan triglicéridos, obviamente pues tenemos más riesgo cardiovascular, o sea, ¿qué quiere decir? Que en algún punto de nuestra vida pueda haber un infarto. Y el infarto en las mujeres es muy diferente al de los hombres. El de los hombres, me duele el pecho, se va hacia el hombro, inclusive como sea barbilla, y no, las mujeres es muy sutil. Por eso es importante que en la menopausia también vayan con un cardiólogo. Exactamente. Sí, y tal cual, a mí me subió el colesterol, los triglicéridos. Y yo decía, pero ¿cómo si hago ejercicio, como sano? Y de repente todos los índices estos se me subieron también. Exacto, justo. Pero todo por eso los estrógenos son como, yo, o sea, inclusive creo que lo puse en mi Instagram, pero es como el que lleva la orquesta de todo, la verdad. Okay. Exactamente. Wow, no, son súper importantes. Oye, Ale, pues la verdad es que sí, nos estás dando toda una cátedra. Síntomas, pues ya vimos que hay muchísimos. Creo que lo que nos falta ver es cuáles son las soluciones, porque como tú bien dices, y por eso estudiaste, te preparaste para esto, no tenemos por qué vivir así, ¿no? Exacto. Y hay soluciones para ello. Entonces nos gustaría que te quedaras para que nos platicaras también esto, y por hoy concluir este episodio con todos estos síntomas, y verte en el siguiente episodio para que nos cuentes qué podemos hacer, ¿no? Con gusto. Muchas gracias, Ale. Y bueno, nosotros el día de hoy no traemos a una guerrera de la semana. Lo que queremos es que en esta sección aprovecharla para que conozcan lugares en donde se puedan documentar. Yo les traigo uno que se llama Hábitos en la Menopausia, y así lo buscan, hábitosenlamenopausia.com, que está hecho por dos mujeres precisamente muy interesadas en mantener informadas a
todas las demás mujeres que no tenemos todo este conocimiento. Son dos profesionales, María Teresa López y Silvia Arana, quienes hicieron este sitio. Yo las invito a que lo conozcan. Ellas dan cursos de manera muy continua para mantener informadas a las mujeres y específicamente en esto, en hábitos de la menopausia. Así que les recomiendo que consulten la página. Y yo también quiero invitarlas a que vayan al Instagram de la doctora Alejandra Schulte, porque ahí ella también publica muchísima información, tips y explica muy claramente qué pasa justo en estos momentos o en estas etapas de la menopausia. Su Instagram es @DRA Schulte, que es SCHULTE. ¿Correcto? Correcto. Sí. Y también ahí pueden aprender mucho e informarse, estar muy informadas de este tema. Y de una manera muy rápida, vayamos a la frase de cine. Oh, Dios mío, la frase de muy cine. Rápida. Es un reto. Frase de cine. Mensajes que enseñan e inspiran. Sí, es un reto para mí decir la frase de cine muy rápido. Y la película que traigo esta vez se llama Chicas de Calendario o Calendar Girls. Es una película de 2003 y la verdad pensé en ella, en esta película, porque es en un pueblito de Inglaterra, un grupo de mujeres que están entre los 50 y los 60 años deciden recaudar dinero porque falleció el esposo de una de ellas, de las amigas. Deciden recaudar dinero para el hospital local. Y la forma en la que lo hacen es con un calendario, por eso se llama Chicas de Calendario. Y lo más interesante es que lo hacen ellas. Ellas son las chicas de calendario y ellas están desnudas, posan desnudas para el calendario, pensando en esto de los 50 y 60 años. Y lo que es muy interesante es cómo ellas luchan en contra del conservadurismo, de lo que le dice su familia, así de, pero ¿cómo crees? ¿Cómo vas a posar desnuda para un calendario, etcétera? Y es interesante cómo en la película las protagonistas van transformando ese miedo en fuerza y se dan cuenta de cómo logran hacerlo y logran superarlo por una causa significativa, que es justo recolectar fondos para este hospital. Se vuelve tan famoso y tan exitoso el calendario que incluso se vuelve internacional y bueno, se vuelve una película porque esto está basado en una historia de la vida real. Y lo que me gustó, y no tengo así como tal una frase, pero es justo que no importa nuestra edad, no importa nuestro físico o los cambios que tengamos en nuestro cuerpo, podemos lograr este poder, el sentirnos atractivas, el ser relevantes y no tiene que ser una etapa en la que se te acaba la vida, ¿no? Es un momento que sigue y sigue adelante y hay que encontrar en nosotros este valor y este poder. Así que bueno, esta es la película que traigo para hoy. Muy bien, hay que ver la película y también hay que hacer un calendario. Hagamos nuestro calendario. Exacto. No, creo que el mensaje es muy bueno y es muy positivo. Guerreras, si estamos haciendo este programa de la menopausia es para estar informadas, claro, es para encontrar soluciones, pero también muy importante que entendamos que no se acaba la vida. Que simplemente es una etapa nueva para nosotras y que la tenemos que vivir de forma diferente y vivir al máximo y hacer a lo mejor cosas que nunca habíamos podido hacer y pues ahora podemos tener la oportunidad. Así que, guerreras, las vemos en el siguiente episodio. No se pierdan las soluciones porque pues viene lo bueno, ¿va? Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo. Chao. Bye. Esta es una producción de Genio.group.